12:13 del mediodía, tengo un par de consejos para compartir contigo. Este verano, con tus compras en Paseo del Este Shopping Mall, accedes al canje de espectaculares productos de verano como sombrillas, parasoles, bolsos y tote bags. Visítanos y llévate además de tus compras varios de nuestros regalos para pasar la mejor temporada de verano en el Este. Y presentando tu factura, te invitamos a participar de un sorteo de una moto eléctrica que estaremos sorteando el 15 de marzo. Te esperamos en Paseo del Este, tu Shopping Mall, Ruta 39 y Avenida Perimetral de Maldonado, el nuevo corazón de la ciudad. Y también te recomendamos esto. Pone tu casa o comercio a punto. Por el mantenimiento sanitario, confía en la empresa que de hace casi 100 años cuida la salud de los hogares uruguayos. Limpieza inteligente de tanques de agua, mantenimiento de graseras, reparaciones y todo lo que precises. Llamando al 42 24 41 14. Además, consulta por el control de todo tipo de plagas. Acordate, la Liga Sanitaria, Red Toquil Initial, 42 24 41 14. A las 12:15 del mediodía le damos la bienvenida a nuestro invitado, el diputado doctor Eduardo Luz. Bienvenido a la mañana del 11. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Un placer. En febrero del año pasado usted se fue de Cabildo Abierto y se ubicó como diputado independiente hasta fines del año pasado, que la Corte Electoral habilitó el Partido Constitucionalista Ambientalista. Sí, el 8 de febrero hablé con la dirigencia de Cabildo, con General Manini y el escribano Domenech, y le comuniqué que abandonaba el partido. Y ahí tomé unos días para ver qué hacía y resolví, ver si se podía fundar uno. Era complicado porque se necesitaban una cantidad de requisitos jurídicos, que eso los podía hacer yo, pero tenía que tener un respaldo de firmas, etc. Pero lo iniciamos y en octubre presentamos la documentación en la Corte. Y en noviembre me avisaron extraoficialmente que estaba todo bien, pero que faltaban algunos trámites internos. Terminó siendo en enero. Y ahora tenemos un partido nuevo. Y ahora estamos armando algunas agrupaciones o grupos de gente que nos quiera acompañar, que se quiere incorporar, y para competir en las elecciones de octubre. Cuando dejó Cabildo Abierto, tanto Manini como Domenech le pidieron la banca y usted dijo que no. Sí. Hay un debate que nunca vamos a llegar a o blanco o negro, siempre hay términos, depende del punto de vista jurídico, del punto de vista político, del punto de vista ético. Yo personalmente soy de la tesitura de que cuando un legislador se va de un partido por el que fue electo debe dejar la banca. Es mi opinión personal. Sí, está bien. Hay gente aquí que piensa lo contrario. ¿Y por qué usted no dejó la banca? Bueno, justamente por eso que usted dice, es decir, no hay una solución de derecho positivo, ni una norma lo resuelve. Cuando hay una cuestión de derecho que la norma escrita no resuelve, hay que resolverlo igual. O sea, el juez no puede dejar de fallar, como dice, tiene que inventar el derecho. Y hay herramientas por las cuales se sustituye la norma escrita. Y las herramientas son los principios generales del derecho, las leyes análogas y la doctrina. Con esas herramientas usted llena un vacío jurídico. Que la gente no entiende un pepino, pero no importa, se llena un vacío jurídico. Claro, y bueno, entonces, al no haber una norma que diga de quién es la banca, si del legislador o del partido, hay que resolver el tema. Entonces se le pregunta a la Corte Electoral. La Corte Electoral se declara incompetente para dictaminar al respecto porque no está dentro de su competencia, que tiene competencia expresa en una cantidad de materias. Entonces hay que ir a lo que dicen las otras fuentes. Los principios generales del derecho no dicen nada. La ley análoga, que es ver cómo una ley parecida resolvió el problema, no hay. Entonces hay que ir a la doctrina, que la doctrina es la opinión de los especialistas en cualquier tema. Entonces la mayoría de los especialistas se han volcado porque la banca es del legislador, sin perjuicio de que hay otros que dicen que es del partido, como dice usted. En el caso particular, además de yo tener ese respaldo jurídico, entre comillas, en el caso mío, yo legitimo el no abandono de la banca en el sentido que yo me presenté a las elecciones claramente con el respaldo de Cabildo Abierto. Es más, tal vez no hubiera salido diputado si no estaba, pero con una lista propia. Y Cabildo tenía 200 listas. Entonces las personas pudiendo elegir a otra persona para votar a la fórmula de Cabildo, me votó a mí.
fue la segunda o tercera lista más votada del Uruguay. Eso me da cierta legitimidad en el sentido que dije, yo tengo, claro que los votos son de Cabildo Abierto y que estaba la figura de Manini, que en ese año sobre todo tenía una presencia muy importante. Y además, yo no me fui a otro partido, que eso me parece que es más discutible, que uno que salga electo por un partido se vaya a otro partido. Ahí puede haber un tema ético incluso. Bueno, de alguna manera usted se fue de Cabildo Abierto y ahora está en el Partido Ambientalista Claro, Constitucionalista. pero fundé un partido nuevo. Pero es discutible. Es discutible. O sea, yo estoy tranquilo, incluso el propio senador Manini en su momento, creo que a los 2 días dijo, Luz necesita la banca para fundar su partido. El que me la pidió en realidad fue Domenech. Manini nunca me pidió la banca. Yo el otro día le pregunté a Manini por el tema de Elsa Capillera y por el tema de Inés Moncillo. Inés Moncillo dice, bueno, es diputada suplente, por lo tanto no puede hacer nada con la banca. Y en el caso de Elsa Capillera, que se llevó la banca, bueno, está bien, es una decisión, este es un partido abierto, como que de alguna manera atenúa un poco la rigidez que tenía hace un tiempo cuando entendía de que el legislador, si se iba del partido, tenía que dejar la banca. En mi caso, él nunca me pidió la banca a mí, el general Manini. El escribano Domenech sí, y también se la reclamó ahora la diputada Capillera, por lo menos salió en la prensa. Es una discusión esa, pero yo ¿Es verdad eso que Manini dijo, Cabildo Abierto, a mí me dijo que no, que nunca lo dijo, Cabildo Abierto somos Domenech y yo? A mí nunca me lo dijo, o sea que no. Eso lo dijo Capillera. Lo dijo Capillera. Yo Sí. se lo pregunté a Manini el sábado y me dijo, no, nunca dije eso. Y bueno, aparece entrecomillado en un medio. Va a quedar como... En Nunca el se va a imaginario de saber. La gente quiere que lea la verdad, va a quedar como que sí lo dijo. Como que sí lo dijo. Ahora te digo una cosa, desde el año 1920 al año 2024, o sea, en 104 años, 41 legisladores abandonaron la banca. Si usted dijo uno solo, la devolvió. 3 de ellos renunciaron a la banca y al partido, 3. Y 38 se fueron a otro partido. Y 16 salieron reelectos en las próximas elecciones, el resto no. Esa es la estadística. Hay todo un debate, ¿no? Un tema ético, un tema de sentido común, de decir, bueno, corresponde, no corresponde, porque a ver, me llevo la banca. ¿Qué significa la banca? Llevarme un sueldo de 300 y pico palos, o sea, hablando en criollo, el trasfondo que hay de que la gente dice, claro, ¿cómo voy a dejar la banca con semejante sueldo que tienen? Y además también las posibilidades que tiene un legislador a lo que accede, que no accede un ciudadano común que tiene cualquier otro trabajo, ¿no? Pero bueno, entramos en terrenos muy opinables, todos atendibles, pero bueno, que cada uno tendremos nuestra posición formada al respecto. En el cual todos tienen razón, porque nadie le puede decir al otro que está equivocado. El que hace una cosa o hace la otra, no le puede decir, no, tú estás equivocado. Porque es un tema de opinión, al no haber una solución única. Entonces las opiniones son todas válidas. ¿Y por qué no se busca poner blanco sobre negro y no sé, Se podría legislar, pero no lo hacen? y nunca se planteó. Y no les sirve legislar Claro. al respecto. Eso es obvio. Se podría hay muchos temas que se podrían aclarar legislando y no se hace. El tema es por qué no se hace. Porque no hay interés. ¿Por qué no hay interés? Y porque yo pienso que no hay interés, primero, porque no son tantas personas las eventuales destinatarios, porque son pocos los legisladores. Es decir, a lo largo de muchos años, la Cámara de Diputados tiene 99. 100 años, 50. Sí, entonces es un caso... Porcentualmente no digo irrelevante, pero es muy mínimo. Pero no deja de tener importancia cuando se dan esos casos, porque el debate inmediatamente se enciende en la opinión pública, ¿no? Diputado, el nombre del partido lo dice. Usted siempre fue muy cuidadoso y muy dedicado a los temas ambientales. Recuerdo cuando patrocinaba a las familias afectadas por el trazado del ferrocarril central, que de hecho fue las primeras entrevistas que hicimos aquí en la mañana del 11. Me acuerdo. Patrocinio que después dejó porque se iba a dedicar a la vida política. Ambientalmente no estamos bien, como Uruguay, digo, porque hablamos a nivel global, el planeta, está bien, pero Uruguay, que puede hacer muchas cosas, como que no se están haciendo. Usted señaló que el gobierno mandaba hacer estudios de impacto ambiental a medida. Sí. ¿En qué casos? Y Es bueno, muy grave eso. es la impresión que yo tengo por lo que declaran las autoridades públicas. Por ejemplo, el ministro de Ambiente declaró hace meses, cuando no hay todavía estudio de impacto ambiental sobre Arasatí, que Arasatí sí iba a hacer. El presidente Vázquez, me acuerdo una frase que a mí me quedó grabada, en Paso de los Toros lo dijo, ¿el tren se hace o se hace? Y no había ningún estudio.
Entonces, de pronto, la nota que usted pasó antes, esa pareja que tiene una casa de piedra, capaz que a ellos le aplican toda la infantería ambiental existente. Y viene un gran emprendimiento y el gobierno, en aras de que ese emprendimiento se instale, cualquier gobierno, incluso flexibiliza normas ambientales. La Intendencia de Maldonado permanentemente está votando excepciones a normas edilicias, que tienen temas ambientales también. Y a nivel nacional, el propio ministro lo ha dicho. O sea, yo no digo nada que no digan los ministros. Compareció hace unos meses atrás el ministro de Ambiente a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Representantes y declaró que durante algunos días la chimenea de UPM en Paso de los Toros contamina. Y cuando le preguntamos por qué contaminaba, nos dijeron que le habían dado un permiso autorizado a contaminar, a pasar los límites establecidos. Y cuando le dijimos por qué lo habían autorizado, dijeron porque si no, no se pueden instalar, no pueden trabajar. Y nosotros le dijimos, y que entonces que no se instalen. Y bueno, dice, pero nosotros resolvimos que sí se instalen. Entonces, los temas ambientales, los permisos ambientales no los hace el Ministerio de Ambiente, lo hace la empresa. La empresa contrata una consultora ambiental y dice, mira, necesito que me hagas un permiso ambiental para instalarme aquí. Y ese permiso ambiental ellos lo presentan a las autoridades ambientales. Las autoridades ambientales estudian el estudio que le hizo el otro. Viciado de suspicacias. Siempre le va a decir que sí el estudio particular porque es como un abogado. Pago un estudio, ¿qué me vas a decir? Sos un desastre. Claro. Entonces, debería ser así, porque independientemente de que me pague, yo debo ser objetivo en mi profesión. Vos me estás pagando y la devolución es que, mira, tu emprendimiento es un mamarracho, no lo puedes poner. Pero no sucede eso. Claro. Eso no es. Entonces, en los grandes temas no hay estudios. Es decir, yo sostengo que hay determinados proyectos que son importantes que se hace la vista gorda en temas ambientales. En el derrame de UPM de 1 millón de litros de soda cáustica, eso se ocultó. La empresa lo denunció el mismo día, avisó inmediatamente, pero el ministerio trabajó con cierta, no sé, no fue lo rápido que debió haber sido. Tampoco aplicó una sanción, después le aumentó la sanción, pero la sanción era una multa. Se quedó comprobado que la empresa sabía que lo que estaba haciendo porque tiraba la soda cáustica a una pileta que no estaba construida para ese fin. Y bueno, en el vivero de Paysandú pasó lo mismo, contaminaron un arroyo entero, le mintieron al Ministerio de Ambiente, la empresa dijo que había hecho las refacciones y había adecuado todo y cuando fue a la inspección no había hecho nada, lo intimaron por segunda, tercera, cuarta vez. Entonces los temas ambientales son temas claves, pero el gobierno, todos los gobiernos, le cuento una que para mí es muy grave y que curiosamente va a pasar desapercibida. Hace unos meses atrás el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca concurrió a un congreso internacional y firmó un convenio por el cual Uruguay se obliga a bajar un 30% de las emisiones de gas de metano en la atmósfera. El gas lo produce el rodeo nacional, es decir, el ganado vacuno. Yo tuve una reunión con la dirección del Instituto Nacional de Carnes para ver si me podían informar al respecto. Primero me dijeron que ningún legislador se había interesado en el tema, que le llamaba la atención que fuera uno, no que no se interesaran. Y después me dijeron que para bajar un 30% de la producción de carne, que es lo único valioso que nos puso en el mundo, hay que eliminar el 30% de los animales. Ahora, se podría producir la misma cantidad de carne con un 30% menos de animales, cambiando el régimen de alimentación de esos animales. Pero ahí perderíamos el estatus de carne de pradera natural. Entonces yo le pregunté qué era lo que Uruguay recibía a cambio. Además, lo peor de esto fue que la oferta era voluntaria. El ministro hubiera ofrecido un 1% y le decían que sí, porque no había ni una cifra preestablecida. Y ahí me informan que Uruguay contamina la atmósfera del planeta en un 0,003 del gas metano que hay en el mundo. O sea, eso es lo que produce Uruguay. Europa, Estados Unidos y China y Brasil el 60%. Entonces, la contaminación de Uruguay, que es importante,
es insignificante. Sin embargo, ese es un tema ambiental. Y yo le pregunté también, le digo, pero dígame, la Federación Rural, la Asociación Rural, no sé qué, son los directamente afectados. Yo me imagino que estarían haciendo marchas y contramarchas. Y me dijeron en el INAC que las autoridades de esos gremios saben que no lo van a cumplir. Es decir, que se firme. No, pero no lo vamos a hacer igual. Y Uruguay, a cambio de eso, recibió un préstamo de 12 millones de dólares. Uruguay debe 60.000 millones. O sea que 12 millones es inmedible en 60.000. Prácticamente sin interés. O sea, ¿para qué? Hay que devolverlo. No, un préstamo que lo tiene que destinar a temas vinculados a la obligación que tomó. Pero Uruguay debe 60.000 millones, que le den 2 y sin interés, pero igual lo tiene que devolver, o con un interés mínimo, no es nada. Entonces, esas son las cosas que no se entienden. Y eso es un tema ambiental. ¿Y desde su partido cómo piensa torcer esta realidad? Bueno, torcer la realidad es difícil porque el sistema no quiere torcer la realidad. Entonces va a pelear contra los molinos abiertos. Es más, en esa comisión donde los ministros comparecieron y nos informaron que había contaminación, los legisladores de los partidos de la coalición quedaron sorprendidos. Incluso después en conversaciones me dijeron, porque yo leí un informe que hizo un técnico, un informe que yo tenía sobre la calle. Entonces, los partidos políticos, el Partido Nacional, el Partido Colorado, el propio Cabildo Abierto, se cuenta de que el director nacional de Medio Ambiente es un técnico muy bueno de Cabildo Abierto. El Ministerio de Ordenamiento Territorial está en manos de Cabildo Abierto. Entonces, está bien que no, o sea, yo no los juzgo porque no les interese el tema, pero no les interesa. Entonces, los grandes partidos no les interesa. ¿Qué es lo que hay que hacer? Difundir, que es lo que hago yo. Con la difusión de pronto se concientiza. Y hay miles de personas que son ambientalistas o declarados o inconscientemente ambientalistas. Y bueno, y de pronto si te hace un trabajo con paciencia, que yo no lo voy a ver, se logra una conciencia que pueda torcer al sistema político. Que usted no lo va a ver porque es un tema de biología. Porque es a largo plazo, pero hay que... Tiene que plantar la semilla. Sí, ya hay gente que la plantó antes que yo, claramente, sí, ya viene haciendo un trabajo muy bueno, extraordinario. Me incorporé, pero de a poco va a llegar. Como llegó hoy Europa tiene una conciencia ambiental. No compra determinados medicamentos. Ayer estuve con gente que produce miel. Alemania dejó de comprarle. El 80% de la miel uruguaya va a Alemania. Alemania dejó de comprar miel porque la miel uruguaya tiene glifosato. Entonces no les compra más. De 5.000 productores de miel que había en el Uruguay, hay casi poquito más de 2.000. Y dentro de un poco no va a haber ni 2.000. Y a eso sumaré que los chinos inventaron una miel tipo sintética, que hacen como un jarabe que no es miel, la mezclan con miel y tiene aspecto de miel y la venden muy barato, van a terminar con todo. Nos vamos a extinguir, no tengan ninguna duda, como dice el doctor, yo tampoco lo voy a ver, pero así va a ser. Diputado, tenemos que cerrar la entrevista, se nos ha pasado volando el tiempo, pero había 3 lineamientos generales de su partido. Uno es el medioambiental, el otro es política por encima de ideología, o sea, priorizar un proyecto político más allá de las ideologías, y lo otro, ajustar la administración a la Constitución. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, brevemente, ajustar la administración a la Constitución es casi un eslogan mío a esta altura, que es, desde el año 85 en adelante, los gobiernos todos, desde la óptica mía, ¿no?, fueron creando un sistema legislativo que les permite hacer una cantidad de medidas que la Constitución no le permite. Es por eso cuando usted denuncia o denuncian a algún político o la coalición denuncia al frente y los fiscales dicen es un mamarracho pero no es ilegal, más o menos dicen eso, es un disparate pero no es ilegal, es porque primero crean la ley. Los contratos secretos, por ejemplo, hay un artículo que lo autoriza. Entonces, ¿eso cómo se soluciona? Derogando ese artículo, que no lo van a derogar. Yo propuse y lo van a votar todos en contra. Cuando se votó la ley de partidos políticos en diciembre del año pasado, cómo se financia un partido, yo propuse un aditivo al final de la sesión en el cual no pudieran donarle dinero a los políticos las empresas que se instalaban con contratos de inversión. Y se votó por unanimidad en contra. El único voto fue el mío.
O sea que esas empresas le van a donar, le pueden donar y le van a donar. Entonces hay que ir reformando, eliminando ese sistema legislativo. Y después la otra pata que para mí es importante es que todo el mundo tiene ideologías. Las ideologías son cientos, pero digamos que sobrevivieron dos, el socialismo y el liberalismo. El socialismo lucha por subsistir, pues se está también extinguiendo, por suerte para la humanidad. Entonces quedó el liberalismo solo, que el liberalismo sacó a la gente de la pobreza, eso es indiscutible. En el año 1820 el 90% de la población del mundo era pobre y éramos 1.000 millones, ahora somos 8.000 millones y el 10% es pobre. Pero al quedar solo el liberalismo entró en la desmesura. No tiene quien lo controle porque el otro no está. Y la desmesura es que arrasan con la naturaleza. De 8.000 millones el 10% es pobre nada más. Sí, hay 800 millones de pobres en el mundo nada más. Sí, estadísticamente se manejan eso, porque hay países como Argentina que tiene el 40% y hay países 57. como... Bueno, 60, y hay países que tienen el 1%. Entonces usted hace un promedio y le da el 10%. Pero en el año 1890 el 90% era pobre, el 10% era rico. Diputado, es un placer conversar con usted. Espero la próxima vez tener un poco más de tiempo, algún minutito más para desarrollar alguna idea. Pero bueno, gracias por venir. No, gracias por la invitación. Y un saludo a toda la gente de Maldonado, que tenemos una agrupación que trabajan mucho y muy bien. ¿Quiénes son los referentes de su agrupación? Todavía no voy a dar ningún nombre porque la estamos formando. La empezamos a formar en enero. Entonces yo quiero que los propios fernandinos digan ellos quién es el referente departamental y no que yo señale a nadie. Bueno, cuando se sepa nos tiran los nombres. Sí, claro, claro que sí. Gracias, diputado. No, gracias a ustedes, un gusto. Señoras y señores, hemos llegado al final de este programa 12:35. Gracias por habernos acompañado. Hasta mañana.